Bueno, lo justo se cortó. ¿Le damos por cerrada la 4? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor, de mi parte no hay más dudas. Bueno, vamos a la 5. La 5 calculo que tiene que haber preguntas, ¿no? Tienen ahí el Congreso del 24, la Constitución del 26. La guerra con Brasil, algunos de los debates de la Constitución. Profesor, con la ley de enfiteusis de 1826 se hace referencia más que nada a las tierras públicas, ¿no? Porque en Ajá. el Power BI que está más que nada digamos, el concepto de enfiteusis. Lo que ¿Puede pasa es que ser? yo como Estado puedo dar en enfiteusis solamente la tierra pública, no puedo meterme con la propiedad privada. Lógicamente que lo que concedo es tierra pública. Igual no se preocupen mucho por la ley de enfiteusis. O sea, si la saben, también va a redundar en buena nota. No voy a bochar a nadie porque no sepa la enfiteusis. O sea, siempre también ustedes piensen que esto es historia constitucional. Entonces, siempre las preguntas van a ir orientadas hacia cuando tenemos normas, a la composición de los poderes, a qué establece con respecto a derechos y garantías, en el caso de los pactos interprovinciales, qué estatus se dan las provincias entre sí, qué derechos se reservan, si convoca o no a Congreso, los órganos de representación. En el caso concreto de ahí de las leyes del Congreso, ahora me estoy dando cuenta que no les di el tratado con Inglaterra, ahora estoy leyendo el programa, con lo cual como no lo di tampoco lo tomo y no voy a perder tiempo en darlo. Profesor, ¿podría repetir que justo se me cortó? Que así, justo advertí que en el primer punto de la bolilla 5 está el tratado con Inglaterra, que yo no lo di, y como no lo di, tampoco lo tomo. Pero ahí lo que tienen en el Congreso, fíjense, es la ley del Poder Ejecutivo Permanente, la ley capital, la ley de consolidación, bueno, la consolidación de deuda no es tan importante tampoco. Sí es muy importante la ley fundamental, como lo marqué en clase. La ley de consultas, todas cuestiones tendientes a la organización institucional del país. Entonces lo que es del Congreso de 1824 a 1827, más que nada las leyes, ¿Sí? ¿no? Y Bien. sí, las leyes y la Constitución del 26, obviamente. ¿Qué más tienen para preguntarme ¿No tienen nada de esta bolilla? Menos mal que ayer les dije, vengan con preguntas. De la Constitución del 26 ninguna duda.
Bueno, vamos a la bolilla 6. Si ustedes no tienen preguntas, yo no voy a hablar gratis con respecto al tema que ya di. En la bolilla 6, ustedes tienen ahí la posición de la Convención Nacional frente al golpe de Estado unitario del general Lavalle. Recuerden que la Convención considera el golpe como anárquico y sedicioso, el asesinato de Dorrego como un crimen de alta traición contra el Estado, y le declara, desconoce al gobierno de facto de Lavalle y le declara la guerra. Después tenemos algo que también es importante, el acceso de Rosas al primer gobierno. Recuerden cómo accede Rosas durante su primer mandato. Que luego de la firma Dentro de estas bolillas, profesor, está el primer y segundo mandato de Rosas, ¿no? En la bolilla 6 está el primero. Sí. Y el resto está dividido entre esta bolilla y la que sigue. El último punto de la bolilla 6 es el segundo gobierno. Claro, porque justamente termina con el segundo gobierno de Rosas. Digamos, con las cuestiones más de política económico-financiera e institucionales. Digamos, la bolilla 7 se inicia con la política exterior de la Confederación. Ahora bien, como les venía diciendo, es importante el primer acceso de Rosas, porque recuerden ustedes que luego de la firma del Tratado de Barracas, habían designado tanto Rosas como Lavalle al general Juan José Viamonte como gobernador interino, se le confieren las facultades extraordinarias, y Viamonte sería el encargado de normalizar institucionalmente la provincia. Recuerden que durante el gobierno de Viamonte va a tener dos opciones para normalizar la provincia. Una es convocar elecciones para conformar una nueva legislatura, y la otra era restablecer la legislatura que había acompañado a Dorrego y que había sido destituida por el golpe de Estado. Y recuerden que Viamonte, finalmente, como un mensaje de restablecimiento de la legalidad, decide reimplantar la legislatura que había sido destituida por el golpe de Estado. Un cuerpo legalmente constituido que se había visto destituido por un movimiento de fuerza contra el orden legal. Al culminar el movimiento de facto, es restablecido en sus funciones. Y esa legislatura restablecida es la que elige a Rosas como gobernador de la provincia en diciembre de 1829. Luego viene el tema del Pacto Federal. Preguntas con respecto al Pacto Federal. El que no sabe el Pacto Federal no aprueba, eso se lo puedo garantizar. Pacto Federal, fíjense ustedes, esto es historia constitucional. El Pacto Federal es el pacto, uno de los dos preexistentes junto con San Nicolás. Algo que costó mucho, que es una de las primeras preguntas, ¿y cómo se reconocen entre sí las provincias? Libres, soberanas, independientes e iguales en representación y en derechos. Ese es el estatus jurídico de las provincias, que no es ni más ni menos que el mismo estatus jurídico que se habían reconocido entre ellas en el Tratado del Cuadrilátero de 1822. Disculpe, profe, se me había cortado la luz. Recién vuelvo. No era, después lo veo a la clase, pero la aviso porque... Dale. Qué drama que tenemos con la luz, ¿eh? A mí se me cortó ayer a la mañana acá. Ay, acá yo vivo en Magdalena, ya es la segunda vez en el día que se corta, así que... Espero que no me la corten el día de parcial. Las empresas prestadoras de servicios públicos son un desastre. Benditas privatizadas. Bueno, del Pacto Federal nada.
Mire, yo puedo llegar a sacar las siguientes conclusiones acá. Porque avanzo y nadie me pregunta casi nada. O que saben todo, o que no saben dónde están parados realmente. Y la impresión que tengo no es precisamente que sepan todo. Profe, Sí. en mi caso todavía hay temas que la verdad que todavía no los toqué, o sea, pero son pocos todavía, pero hay, entonces a veces me cuesta. Tengo una pregunta para hacer, pero que traspasa varias bolillas, Decime. que sería entre el primer gobierno y el segundo gobierno de Rosas. Sí. Él tiene dos visiones totalmente distintas en cuanto a la economía, ¿no es cierto? Correcto, sí. La segunda, o sea, en el segundo gobierno es proteccionista y en el primero es librecambista, pero ese es como que no me cierra, no lo puedo entender muy bien. Porque al momento de llegar Rosas, es una muy buena pregunta la que me hiciste. Y sobre todo que denota lectura, porque claramente te das dando cuenta que el Rosas del 29 no es el mismo del 35. Efectivamente, en 1829, cuando Rosas asume su primer gobierno, en realidad es un hombre que no está del todo empapado con lo que es la política nacional. Es un hombre que siempre estuvo vinculado al federalismo, siempre se desempeñó generalmente como comandante de campaña, siempre fue el encargado de mantener el orden en la campaña, pero no era un hombre que hubiese tenido mayor participación hasta ese momento, salvo casos muy puntuales, como cuando sostuvo a Martín Rodríguez en el 20 y demás. Por lo tanto, yo lo que veo es que este primer Rosas es claramente un exponente de la clase social a la cual pertenece, es decir, la clase de los hacendados de Buenos Aires. Y en cierto modo, como representante cabal de esa clase hacendada de Buenos Aires, sobre todo en estas discusiones previas del Pacto Federal, que es cuando se da la polémica con Ferrer, claramente lo que pretende es una política económica que beneficia a la clase a la cual él pertenece. Precisamente, Rosas era uno de los grandes saladeristas de la provincia de Buenos Aires. Era uno de los principales estancieros y uno de los principales exportadores, tanto de cuero como de carne salada. En ese momento, las principales exportaciones estaban dadas por los cueros, y por otro lado, el tasajo, que era carne que para poder exportarla se la salaba por completo. Miren ustedes, no había frigoríficos, no había cámaras enfriadoras. Era esa carne salada, una cosa asquerosa, se vendía a Cuba y a Brasil. ¿Por qué a Cuba y a Brasil? Porque era lo que llevaban de comer a los esclavos. Entonces, claro, pretenden una política librecambista porque los beneficia a ellos, claramente. Del mismo modo que Rosas en este primer gobierno tampoco tiene una cabal conciencia de las cadenas económicas a las cuales se haya atado el país. Porque durante su primer gobierno, si uno analiza, los grandes enfiteutas siguieron detentando la posesión de la tierra, el banco siguió en manos inglesas. Digamos, el gobierno de Rosas fue un gobierno de orden, digamos. Un gobierno que vino a restablecer el orden institucional luego del golpe de Estado unitario. Y en efecto, fue hasta un gobierno de conciliación, si se quiere, por lo menos para lo que era la política porteña. Porque más allá de que estaban en guerra con el general Paz en el interior, en el seno de la política interior de Buenos Aires, es como que fue un gobierno de pacificación y de unidad con respecto a los unitarios. Como menciono siempre, el primer gabinete de Rosas fue el mismo gabinete de Viamonte, que a su vez había sido el último gabinete de Lavalle. Es decir, un gabinete de unidad que pasó por 3 gobernadores. Entonces, no está decidido a dar la guerra definitiva contra los unitarios, no percibe la dominación económica que principalmente Inglaterra ejerce sobre la Confederación, y en materia económica pretende que siga todo como está y el principal beneficiado serían los estancieros.
su alejamiento del gobierno, el estado de crispación interna, el asesinato de Facundo y un análisis retrospectivo es lo que terminan de convencer a Rosas de que, bueno, la situación es otra. En 1835, ahora sí, Rosas ya no será un hombre de Buenos Aires. 1835 Rosas es un hombre de la Confederación. 1835 es un líder de proyección nacional con una clara comprensión de cuáles son los peligros que acechan a la nación argentina. Y ahí es donde se ve el vuelco o el giro copernicano, y sobre todo en materia de política económica, porque como bien vos me dijiste, pasamos de aquel librecambismo defendido frente a Ferré cuando discutieron el Pacto Federal a una ley de aduanas proteccionista que inclusive llegaba al máximo de proteccionismo que puede imponerse, como es lisa y llanamente la prohibición de introducir algunos productos. Y que dentro de la prohibición de introducir algunos productos se encontraban nada más ni nada menos que los productos textiles, cuyo principal exportador era ni más ni menos que Inglaterra. Y como toda ley de aduana, no solamente grababa lo que entra, sino que graba lo que sale. Y ahora sí, acá es donde se ve el cambio con el primer gobierno, porque graba con un 25% la exportación de cueros, es decir, graba con un alto arancel aduanero la exportación de la clase social y económica a la cual él pertenece. Hay un giro abierto. Por eso digo, en 1829 es un hombre de la clase hacendada de Buenos Aires. En 1835 es claramente un hombre de la Confederación Argentina. Del mismo modo, bueno, sí. Perdón, con respecto a esto, ¿tenemos que acordarnos el porcentaje de grabado que le ponía a cada producto para el examen? No. Primero, sí, acuérdense que estaba prohibido. Sí. Y después, con respecto a los países, tanto Chile, Uruguay, que no tenían ningún tipo de aranceles, y el resto de los países sí, tenemos que acordarnos. Me interesa que se acuerden que los productos uruguayos y chilenos no pagaban derechos de importación porque eran considerados argentinos. Bien. Y lo mismo también es importante cuáles fueron los objetivos de la ley de aduana. En el sentido de consolidar un espacio económico común, un mercado interno, proteger a las industrias artesanales del interior del país y a su vez también preparar algo que ya evidentemente Rosa lo sospechaba porque si no, no lo hubiese hecho, preparar al país para ante un eventual bloqueo del puerto. Del mismo modo que en 1835 termina con la concesión del banco, que tenían los financistas ingleses, y se crea un banco de Estado. El cambio en cuanto a la política de tenencia de la tierra, sin duda sí hay un cambio radical entre el primer Rosas y el segundo Rosas. Reitero, el de 1829 es un cabal representante de la clase social a la cual pertenece, los hacendados de Buenos Aires. El Rosas del 35 es un líder de envergadura nacional, es un hombre de la Confederación Argentina. Ahora, terminé divagando. Julia, vos que me habías preguntado este cambio en la política de Rosas, que más o menos quedó cerrado el punto. Sí, profe, no entendía por qué tan brusco el cambio, pero ahora sí lo entendí. Bien, buenísimo. Bien, del Pacto Federal nada más. Perdón, mejor dicho, ¿alguna pregunta del Pacto Federal? Porque no me han hecho ninguna. Yo creo que con el trabajo como que quedó bastante claro. Con el trabajo, el número 2. Bien, recuerden por favor las hipótesis de alianza, que ahí se las pongo. Tema de si podían firmar o no acuerdos por separado, si se admiten más provincias en la Unión, con qué requisitos. Y el tema central, artículos 15 y 16. Que interín dure este estado de cosas, va a funcionar en la ciudad de Santa Fe
una comisión representativa de los gobiernos de las provincias litorales, que luego se extenderá obviamente al resto de las provincias, con un representante por cada provincia, que recuerden que no tiene el carácter de diputado de los pueblos, sino que es un diplomático en cuanto a su naturaleza jurídica, porque representa al gobierno de cada provincia, y que esta comisión representativa iba a tener en sus manos celebrar acuerdos de paz, declarar la guerra, la cuestión de la organización del ejército, y sobre todo, cuando las provincias se encontraran en plena libertad y tranquilidad, convocar al Congreso General Federativo para arreglar la organización del país, bla, 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 bla. Convocar al Congreso Constituyente, para resumir. Con respecto al segundo gobierno, bueno, ya hemos aclarado algunos aspectos de la ley de aduanas. Con respecto a cómo llega Rosas a su segundo gobierno, recuerden que decide aceptar, asumir, luego del asesinato de Quiroga, el hecho político que marca la voluntad de Rosas de acceder al gobierno por segunda vez es el asesinato de Facundo. La ley por la cual es elegido gobernador, que se amplía... ¿Y no era también por la división de poderes? División de poderes, y le dieron la suma de poderes. Por eso mismo, pero no está también por eso que decía asumir. No, bajo ningún concepto, no. El hecho que marca que quiera volver es el asesinato de Facundo. Lo que sí, la ley, recuerden ustedes, que amplía de 3 a 5 la duración del mandato del gobernador y le confiere la suma del poder público por el tiempo que el gobernador creyese conveniente, con 2 limitaciones: la defensa de la religión católica y de la causa nacional de la Federación. Para aceptar esas atribuciones, recuerden que Rosas exige la convocatoria de un plebiscito que se lleva a cabo en Buenos Aires, en el que gana bajo un amplio margen. Y después ya tenemos los 2 conflictos internacionales, la guerra con Francia y la guerra con Inglaterra y con Francia. La guerra con Francia, también denominada bloqueo francés, se inicia como consecuencia de los reclamos Roger, o de las reclamaciones Roger, del vicecónsul francés. La principal causa, para resumirla, es que Francia reclama el otorgamiento del carácter de nación más favorecida. El conflicto termina estallando porque Francia, en lugar de enviar una misión diplomática y negociar como corresponde, decide hacerlo por la fuerza y presionando, bloqueando el puerto y apostando la flota frente a la ciudad de Buenos Aires. Y este conflicto culmina, recuerden ustedes, con la firma del Tratado Arana-Macó, cuyas principales cláusulas son el reconocimiento de las indemnizaciones recíprocas, la desocupación de la isla Martín García por parte de los franceses, y los artículos 6 y 7, que son los más importantes. Por un lado, el reconocimiento en forma recíproca y provisoria hasta que cambien o hasta que se envíen ministros plenipotenciarios del carácter de nación más favorecida para los franceses acá y los argentinos en Francia. Y el artículo 7, que es una prolongación de la política americanista que se veía plasmada en la ley de aduanas. Aquello de que si la Argentina concediera mayores privilegios, ya sea civiles o políticos, a las naciones consideradas hermanas, las naciones europeas no se verían aprovechadas por esas concesiones, aunque fueran las más favorecidas. Si yo le concedo privilegios a las naciones sudamericanas, por más que Francia e Inglaterra sean las más favorecidas, esos derechos no las aprovechan. Son exclusivas de las naciones consideradas hermanas latinoamericanas. Y el segundo conflicto, el conflicto con Inglaterra y con Francia, se inicia como consecuencia de, en primer lugar, Montevideo. Recuerden ustedes que Rosas había apoyado a Manuel Oribe como gobernador legal del Uruguay, y que luego de solucionar los conflictos internos de la Confederación, Oribe marcha con el ejército argentino para poner sitio a Montevideo, y lo propio hizo el almirante Brown por Río. Y las potencias europeas, en primer lugar, desconocen la soberanía argentina para realizar actos de bloqueo, y en segundo lugar, lo que pretenden, y por eso no quieren que ambas márgenes del Río de la Plata
estén en manos de un solo Estado o de Estados aliados, lo que pretenden es navegar libremente los ríos interiores de la Confederación. Y este conflicto, recuerden que culmine con la firma del acuerdo Arana-Southern con Inglaterra y Arana-Lepredeur con Francia, por el cual, para resumir los puntos comunes que tienen, el retiro de las tropas, indemnizaciones, el desagravio del pabellón argentino, con las célebres 21 salvas de cañón, y el reconocimiento de la soberanía argentina sobre los ríos Paraná y compartida con la República de Uruguay, el río Uruguay. Y con esto ya estamos en la bolilla 7. Tienen allí el pronunciamiento de Urquiza también. Los por qué fueron un motivo largo que ya ha sido explicado en clase, en qué consistió. Recuerden que es un decreto por el cual Entre Ríos reasume su soberanía política, es decir, reasume sus propias relaciones exteriores. Los 2 tratados que Urquiza firma con Brasil, que esto es lo que termina derivando en Caseros. Después tenemos los protocolos de Palermo. Los protocolos, recuerden que se le cancela el encargue de las relaciones exteriores a Buenos Aires, se le confieren a Urquiza con efecto retroactivo a mayo de 1851, para calmar todo motivo de duda o ansiedad por parte de las potencias que estaban en relaciones con la Argentina, es decir, Brasil, y para que precisamente los convenios y estipulaciones firmados por Urquiza sean de carácter obligatorio para toda la Confederación Argentina. Y el último punto, que era la convocatoria a la comisión representativa, que luego, como digo siempre, se dieron cuenta que era un anacronismo, que había sido legalmente autodisuelta, que ya no daba para volver a convocarla, razón por la cual lisa y llanamente convocan a los gobernadores a reunirse en San Nicolás. Tenemos el acuerdo de San Nicolás. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al acuerdo de San Nicolás. El acuerdo de San Nicolás también es pregunta de examen. El acuerdo de San Nicolás es vital. Y recuerden, que es algo que pregunta el examen, que Buenos Aires rechaza el acuerdo en aquellas célebres jornadas de junio en la legislatura de Buenos Aires. Claro, estos temas que ya son los últimos, seguramente son los que tienen menos leído todavía, o lo que le falta más por leer. Luego tienen, y ya en la última bolilla también, una pregunta que es sumamente trascendente. San José de Flores. Piensen ustedes que es el acuerdo sobre el cual se edifica la reforma constitucional de 1860. Y que es el acuerdo a través del cual Buenos Aires se reservó varios derechos para incorporarse a la Confederación Argentina. ¿De San José no tienen ninguna pregunta? Y después tenemos la reforma del 60 y Pavón, que es lo que vimos ayer. Por ahí eso si tienen algo más, lo tienen más fresco en razón de que lo hemos visto ayer.
Bueno. ¿No tienen ninguna otra duda? ¿No quieren preguntarme nada? Bueno, allá ustedes. Voy a ser piadoso, no voy a seguir dando clase, no voy a empezar con los temas del segundo parcial, porque considero que no tiene sentido, tampoco queda tanto de clase. Vamos, sí, a organizarnos un poco para la semana que viene. Reitero, ¿no tienen nada más para preguntarme? Bueno, cualquier duda, el fin de semana me escriben y me preguntan, ya sea en cualquiera de las plataformas que tenemos. Sean piadosos si no contesto enseguida, porque el fin de semana quédense tranquilos que en algún momento les voy a contestar. Pero fin de semana no estoy conectado a las 24 horas para evacuar nada. Así que, pero si tienen dudas, a su tiempo les voy a contestar. Entonces, el parcial lo vamos a arrancar a las 3 el martes, a las 3 de la tarde. Se conectan en este link, en el link mío, en el mismo con el que cursan, se conectan. Empiezo tomando por la letra A habitualmente. Los que no tienen problemas familiares o laborales, traten de conectarse temprano y se sacan rápido de encima el parcial y descongestionamos para la parte final también. Generalmente nos dividimos así, con Juliano yo tomo de la A a la M y él toma de la M en adelante. La división la hacemos en el momento según la cantidad de gente que se presente. O sea, de conformidad con la cantidad de gente que me entregó el segundo trabajo, me lo entregaron 38 personas. Ahora, en este momento están conectados 18, porque llegamos a 20 conmigo y está conectada Camila también. O sea que hay 18 alumnos nada más conectados. Entonces, yo no sé efectivamente qué número de gente voy a tener el miércoles que viene para rendir. Pero este es el tema, yo arranco a las 3 y ahí hacemos la división. Una vez que yo hago la división, automáticamente la publico para que ustedes sepan quiénes son los que rinden conmigo y quiénes son los que rinden con Juliano. Ahí mismo algunos ya los paso con Juliano, y para los que no están conectados en ese momento, automáticamente lo publicamos para que ustedes lo puedan visualizar. Profesor, estuve mirando y en el grupo de alumnos de WhatsApp 46 alumnos somos, pero nunca llegamos casi a 46. No se van a presentar los 46, pero mirá. Por eso. Con mucho viento a favor, el promedio histórico es entre 25 y 30. Con mucho viento a favor, ¿eh? Después, la dinámica del examen es, arranco preguntando yo, son 1 o 2 preguntas y listo, se terminó el examen. No. Mi intención no es estar torturándolos, paseándolos por todo el programa. Son 2 preguntas, saben, listo, ya está, aprobaron. Trato de ir viendo más o menos la nota y listo. No. Esto es recomendación no solamente para rendir conmigo, sino para cualquier materia que tengan en adelante. Aprendan a defender su examen. De la única manera que ustedes van a aprender a defender un examen es por ahí a veces tropezando en el marco de un examen. ¿Y por qué digo aprendan a defender su examen? Vengan y defiendan lo poco, lo mucho o lo mediano que sepan. Pero aprendan a defender lo que tengan, como estén. Porque siempre es mucho más valorable el que viene y me rinde de una y por ahí no sabe, y por ahí desaprueba, o por ahí no se sintió cómodo, no le tomó la mano, todavía no tiene la mano de cómo tomo. Pero siempre mucho más valorable el que pone la cara de uno del que dice, no llego, no me presento, voy directo al recuperatorio. Al que va directo al recuperatorio, ya puede ir rezando, ya se los digo. Porque para mí no es lo mismo el que viene, se esfuerza, lo intenta y le va mal, como le puede pasar a cualquiera, al que directamente se tira chanta y va directo al recuperatorio. Salvo, obviamente,
cuestiones personales que son a veces imponderables. Uno puede tener todo lindo, todo planificado, voy a rendir y no sabés qué te va a deparar la vida ese día. Obviamente, imagínense a lo largo de 35 materias todo lo que me ha pasado, todas las cosas que a uno le pasan. Pero reitero, yo valoro más aquel que viene, se esfuerza y por ahí no le alcanzó y después viene y me rinde en el recuperatorio, que el que dice, nada, me presento, voy directo al recuperatorio. Que va directo al recuperatorio, a ese sí, con ese sí no tengo piedad. Reitero, ya que salvo que me digan, miren, me pasó esto. O a todos nos pueden pasar, a todos nos pueden pasar. Pero... Y esto es con el parcial, se aprueba con 4. Yo ya sé lo que les dijo el titular, de 4 a 5 van a coloquio, rinden toda la materia. Si conmigo tienen promedio arriba de 4 y todos los parciales aprobados, para mí están aprobados, ya se los voy anticipando. Pero no se asusten si por ahí pongo 4 o 5, porque con 4 o 5 para mí están aprobados. Lo único que les pido es que no me desaprueben con el titular. Pues yo mi nota la puedo muñequear, la del titular no. Ya les va a tocar el titular. Una consulta. Sí. Usted dijo el martes, y yo tengo anotado 13, acá hay miércoles. Sí, el miércoles, pues es la vieja costumbre. Toda mi vida di los martes, y justo empecé la pandemia, con el inicio de la pandemia me cambié a los miércoles. Ya me había asustado por eso. Entonces, es la costumbre histórica de decir martes, pero no. Sí, el miércoles 13 es. Tranqui. No les tomaría un día que no es de los de clase. Y menos martes 13. No, sí, es el miércoles 13. No, por eso, pero digo. Cabulero el hombre. Bien, ¿qué más les tenía que decir? Bueno, y vengan tranquilos, porque a mí no me gusta venir a desaprobar gente. A mí no me gusta desaprobar gente. Lo que pasa, bueno, necesito que me ayuden también para aprobarlo. Si se me quedan mudos, no puedo hacer magia. Pero en ese sentido vengan tranquilos, porque hay animus aprobandi. Los que ya vieron Romano, que han visto el animus. Así que bueno, nos vemos el miércoles a las 3 y cualquier duda me consultan. Buen fin de semana, estudien. Gracias, profe. Bueno, Realmente. muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, nos vemos profe. Buenas el noches. miércoles.